¿Podemos está boicoteando a Yolanda Díaz? No, no, en ninguna circunstancia. Pues estáis viendo ahora que está empezando a arrancar la campaña electoral. Ha pasado algo que yo creo que es importante y es la primera vez que se da algo así en la historia de la izquierda, ¿no? Que tradicionalmente tiene como sus facciones, sus sectores, sus distintas organizaciones políticas, y hemos conseguido algo que yo creo que es importante también para la plataforma que se da en Andalucía, que es unir y conseguir un acuerdo entre 6 organizaciones políticas diferentes. Entonces yo creo que el reto que tiene la izquierda ahora mismo y la plataforma, el proyecto, digamos, amplio de Por Andalucía, es principalmente ofrecer una alternativa que sea solvente, creíble a todo lo que viene haciendo en estos años Moreno Bonilla. Yo creo que todas las negociaciones son complicadas, y Andalucía abría un ciclo electoral que iba a atraer muchas miradas y que iba a tener, digamos, la lupa puesta en cómo se iba a articular la izquierda y ese frente amplio o esa primera parada, ese primer escenario, ¿no?, en el que teníamos que pactar perdón, con organizaciones que o bien no habían estado nunca en nuestro espacio o bien habían salido de nuestro espacio. Entonces, lo cierto es que si una negociación ya de por sí no es sencilla, volver a articular todo eso, pues evidentemente tiene sus altibajos, ¿no?, y sus momentos de tensión dentro de la propia negociación. La verdad que no me cabe ninguna duda, pero también porque acabamos de hace unos meses ver las elecciones en Castilla y León, ¿no?, donde además hay un vicepresidente que prácticamente carece de competencias, es más un gesto simbólico, ¿no?, por el cual Vox entra en el gobierno. Yo creo que sí, creo que es una evidencia, creo que además lo hemos visto incluso en la última vez que ha bajado Ayuso, ¿no?, hace unos días a Andalucía. Creo que el juego y la combinación entre el discurso más reaccionario o el más moderado es lo que en un momento dado le va a permitir al Partido Popular decir está justificado gobernar con esta gente, o por el contrario no les necesitamos, pero desde luego tienen la puerta abierta. Yo creo que cuando hablamos de ola reaccionaria hay que ir al origen de la palabra, y la reacción significa la respuesta a algo desconocido, que no te gusta, que te genera miedo o incertidumbre, ¿no?, que pueden ser pues avances en derechos, políticas sociales, feminismo, ecología. No sé si va a ser un ciclo reaccionario, creo que va a depender de la reacción, de la interpretación y de la capacidad que tenga la izquierda precisamente para seguir respondiendo a eso y ser valientes y hacer políticas contundentes, ¿no? Y como lo decimos en estos días, como gobernar es ahora mismo lo que creemos que es más importante en lo que queda de legislatura. Siempre me parece, siempre es bienvenido, porque así lo creo de verdad, que haya mujeres haciendo política, y creo que tiene que haber cada vez más mujeres ocupando espacios, y concretamente espacios de poder. Y para mí Macarena Olona es una persona que sí que representa esa ocupación, digamos, de espacio de poder, en tanto que su voz se escucha y tiene la capacidad de dar y proyectar su opinión política. En lo concreto, creo que, esto lo hemos dicho muchas veces, son personajes políticos que se dan a conocer en base a la provocación, ¿no?, a esa, digamos, como esa política maleducada o un poco más provocadora, que es lo que consigue ponerles en primer plano. A mí me gustaría más saber qué es lo que ofrece Vox y qué es lo que ofrece Macarena Olona, más allá de las provocaciones puntuales. Bueno, nosotros en un primer momento, vosotros sabéis que hicimos un acercamiento, hemos estado en contacto con Tere también. Yo creo que es legítimo y también parte de la decisión de su dirección no ir de manera conjunta, es una decisión política, hay que respetarla. Yo creo que lo importante es que, que al final del camino, digamos, nos encontremos y que los objetivos políticos sean compartidos. No, en ninguna circunstancia. Creo que de hecho nosotros lo diagnosticamos bien en su momento, y por eso la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Yo nunca había hecho política antes de meterme en Podemos. Es cierto que mi familia, digamos, es como muy política, pero no tengo trayectoria en otras organizaciones políticas, no había militado, no tenía carne en ninguna organización en concreto. Lo que me gustó de Podemos es que Podemos entendió desde el principio que hacía falta un partido político, una organización política, pero lo que dejó muy claro desde el principio era que ese partido no tenía que ser un fin, sino que tenía que ser, en cierto modo, una herramienta. Y lo bueno de Podemos es que creo que ha sabido
adaptar esa herramienta a los tiempos y a lo que reclamaba la sociedad. Si en un momento dado necesitábamos hacer un espacio confederal que se abriese, que incluyese otras opciones, lo hemos hecho. Si hemos tenido que hacer un cambio de nombre porque Podemos ya no representaba el conjunto de actores que estaban dentro del espacio, lo hemos hecho. Si en un momento dado hemos diagnosticado que por una serie de cuestiones relacionadas con la persecución, el desgaste político, nuestro secretario general tenía que dar un paso al lado, lo hemos hecho. Poner mujeres al frente, lo hemos hecho. Lo que quiero decir es que creo que nunca ha habido problema a la hora de leer bien cuál es el momento político, el ciclo político y qué es lo que se necesita ofrecer a la ciudadanía española. Y lo hicimos también cuando propusimos esa especie de frente amplio, ¿no? O esa alternativa con una candidata como Yolanda, que considerábamos que podía llegar a más gente, que tenía un tono y un fondo político que podía abarcar un electorado más amplio, y lo seguimos pensando. Creo que no es una cuestión de estar a favor o en contra, creo que la cuestión es desde el momento en el que no hay igualdad de condiciones, y no hablo de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones significa igualdad en el punto de partida, que las personas tengan un mismo punto de partida y desde ese punto de partida puedan empezar evidentemente a hacer méritos, a esforzarse y a crecer laboralmente o vitalmente, ¿no? Creo que en ese momento y cuando se dé esa situación de igualdad de condiciones es cuando podemos hablar de meritocracia real, ¿no? Y de valorar evidentemente el esfuerzo. Yo no estoy poniendo en duda el esfuerzo de un trabajador que lleva toda su vida, 30 años, levantándose a las 7 de la mañana, yendo a trabajar. Me da igual que sea en un hospital, que sea en un garaje, que sea en un portal. No es una cuestión de hacer de menos el mérito o el esfuerzo, es una cuestión de decir algo tan de sentido común, que a lo mejor por eso ha sido tan polémico, que también podemos entrar en esa cuestión, como que evidentemente si no tenemos las mismas condiciones no vamos a tener las mismas oportunidades ni vamos a poder llegar igual de lejos. Hay gente que parte de escenarios mucho más favorables y privilegiados. Y creo que ahí estuvo también la polémica, que creo que eso es lo que no ha sentado bien. El problema no es que alguien que ha tenido la suerte de estudiar, de formarse, diga que la meritocracia, tal y como está entendida ahora mismo, es un mito y que en realidad está construido en base a justificar los privilegios y las desigualdades que existen en el mundo. Creo que el problema es que haya tan poca gente con privilegios, no solamente privilegios básicos que en realidad deberían ser derechos como haber estudiado o formarse como los míos, sino privilegios mucho más altos que sean incapaces de decir efectivamente hemos nacido en una situación y en unas condiciones que nos han permitido desarrollar nuestro proyecto laboral e ir mucho más allá que aquella persona que no ha tenido las mismas condiciones. Pues creo que la imagen ha sido vergonzosa y bochornosa. Creo que incluso ha sido, no sé, como de una falta de... Para mí es una falta de respeto al pueblo español y a la democracia española. Yo creo que hay un problema de fondo con la cuestión de la monarquía, que es en realidad el que creo que va a ser el debate en los próximos meses, que es, ahora parecería que es un problema de personas, ¿no? Y que Juan Carlos no es lo mismo que Felipe VI y que por tanto a Felipe VI hay que otorgarle la oportunidad o darle la oportunidad de demostrar qué tipo de rey quiere ser. El problema para mí ahí de fondo es que eso depende de la buena fe que tengamos los ciudadanos españoles. El problema de fondo y de base es realmente pues, que la monarquía es totalmente impune, inviolable y que efectivamente si Felipe VI lleva una serie de años haciendo o desarrollando prácticas que sean o bien ilegales o fraudulentas o como queramos llamarlas, o lo hace en un futuro, no vamos a ser capaces de saberlo hasta que deje de ser rey. Y creo que eso es injusto para el pueblo español. Además, creo que más allá de la crítica que se le puede hacer de institución desgastada y antigua a la propia monarquía, creo que si estamos hablando de construir futuro, el futuro en nuestro país pasa evidentemente por la república, porque creo que nuestro país tiene ya en el fondo valores que son profundamente republicanos y que cada vez se reclaman más.